se desarrollan en la edad adulta, ¿sí? La mayor prevalencia es en los adultos. Es muy raro, muy raro que se presenten en adolescentes o niños. Aunque hay descritos casos, mayoritariamente son en los adultos. Tiene un comienzo muy lento, entonces estos procesos se empiezan a desarrollar y los pacientes generalmente no tienen una sintomatología. La mayoría de los pacientes se los detecta estos procesos por un control normal de rutina o por algún control que se le hace por algún otro tipo de patología, entonces ahí se suelen detectar. El comienzo es largo, dura años, y la característica de estas leucemias es que, a diferencia de las anteriores que veíamos solo blastos, tanto en sangre periférica como en médula ósea, acá las células que van a proliferar y van a aparecer en médula ósea y sangre periférica son de tipo inmaduras. Y generalmente estas leucemias cursan con leucocitos elevados. Hay un aumento en la mayoría de ellas de el valor de los glóbulos blancos en sangre periférica. Pueden cursar con anemia, pueden cursar con trombocitopenia, todo va a depender del tipo de leucemia eh, crónica que esté desarrollando en el paciente. ¿Me escuchan bien todos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con el primer grupo grande de estos síndromes, de estas neoplasias, perdón, que son los síndromes mieloproliferativos crónicos. La primera familia, los mieloproliferativos crónicos. ¿Qué característica tenemos acá? Estas neoplasias se producen también. La alteración es a nivel de una stem cell. En este caso es una célula madre mieloide, ¿no? Es una célula progenitora mieloide. Va a haber una alteración, una mutación, una translocación que va a hacer que esa célula se convierta en neoplásica y eso va a llevar a que se afecten en un inicio, se afectan todas las tres líneas, pero en general no hay proliferación de las tres, sino que hay proliferación de una o dos líneas, que es la que va a generar la aparición de la leucemia, ¿no? Estas líneas proliferan tanto en médula ósea y esas células neoplásicas que tienen morfología más diferenciada van a aparecer también en sangre periférica. Siempre hay predominio de una sobre las demás y eso es lo que lleva a la clasificación de las diferentes leucemias mieloproliferativas crónicas. En general cursan con esplenomegalia y con hepatomegalia. Hay organomegalias y es del hígado y del vaso. Y además, estas leucemias, al ser procesos crónicos, tienen una fase inicial y hay un pequeño porcentaje de pacientes en donde, o porque no se les diagnostica a tiempo o porque son resistentes al tratamiento, pueden progresar a fases mucho más agresivas. Progresan a fases que van agravando la patología y que en la instancia final de la enfermedad estos pacientes que no responden a los tratamientos que existen en la actualidad pueden derivar en la etapa final de la patología, que es o un fallo de la médula, o sea, la médula ya no puede generar una hematopoiesis, o derivan a una leucemia aguda. A una leucemia aguda sería la fase final de estas patologías, ¿no? Entonces, la alteración acá también es en la stem cell, es en la stem cell mieloide, y vamos a tener que hay proliferación de una línea hematopoyética sobre las otras. Pero se ha visto que esa alteración genética que se produce afecta a las tres líneas eritropoyéticas. ¿Mm?
Bueno, dentro de las leucemias mieloproliferativas crónicas, la OMS también ha hecho su clasificación, y que es la clasificación que usamos todos. Acá no hay variaciones ni diferentes grupos que han ido apareciendo, siempre ha sido la misma clasificación. La última clasificación la ha dado en el 2016 y ha hecho una revisión en el 2022 en donde no ha habido unas pequeñas modificaciones en cuanto al diagnóstico, pero la clasificación se mantiene. Y hoy, dentro de las neoplasias mieloproliferativas, la OMS ha definido 6 entidades. Y acá ustedes las tienen. Las primeras 4 se las conoce de hace muchos años. La leucemia mieloide crónica es una entidad que se la conoce desde hace varios años y se la viene estudiando y está definida. Y las últimas 2, la leucemia neutrofílica crónica y la leucemia eosinofílica crónica, son entidades un poco más nuevas, que antes se las clasificaba de forma distinta, no estaban bien clasificadas. Hoy sabemos que son 2 entidades nuevas definidas por la OMS. Entonces, en total, en la actualidad tenemos 6 neoplasias mieloproliferativas, que son las que vamos a ver nosotros hoy. Entonces, ¿por quién vamos a empezar? Por la leucemia mieloide crónica, que se la define su nombre completo, leucemia mieloide crónica BCR-ABL positiva. ¿Por qué? Porque esta leucemia se produce por una traslocación que genera el gen de fusión BCR-ABL. Entonces vamos a empezar con esta leucemia, la leucemia mieloide crónica. Esta es una de las más frecuentes dentro de lo que son los procesos crónicos. ¿Y qué característica tiene esta leucemia? La característica es que se produce esa traslocación 922, se genera el reordenamiento BCR-ABL. Ese gen de fusión se le dio el nombre de cromosoma Filadelfia o cromosoma Phi, y este gen de fusión se lo descubrió en esta leucemia. Fue en la primera leucemia donde se vio la traslocación y aparecía este gen BCR-ABL, que en primera instancia se lo denominaba cromosoma Filadelfia a ese gen de fusión. Y en primera instancia, detectar la presencia del cromosoma de Filadelfia ya era para diagnosticar la leucemia mieloide crónica. Nosotros hoy sabemos que este reordenamiento no es exclusivo, por eso hay que hacer un paso más para el diagnóstico final. ¿Qué característica tiene esta leucemia? Este reordenamiento, ¿qué produce? Produce que, si bien la afección es a nivel de la stem cell mieloide, va a haber una proliferación. Este gen de fusión va a generar una proliferación aumentada sobre la serie granulocítica. Van a estar afectados los granulocíticos. Esos son la serie granulocítica, perdón. Es la línea que va a proliferar sobre las demás. Y van a aparecer granulocitos, tanto en médula como en sangre periférica, en distintos estadios de maduración. Y afecta tanto a la línea neutrófila, basófila y eosinófila. O sea, las 3 líneas granulocíticas acá proliferan. Características de esta leucemia. Esta es una leucemia que inicia con una fase que es acá donde se hace el diagnóstico. Generalmente es la fase inicial o crónica que se llama. Acá es donde se suele hacer la detección de los pacientes. Generalmente en esta fase inicial o crónica los pacientes no tienen sintomatología, pueden tener una sintomatología de una leve anemia nada más, pero en general no tienen ningún síntoma. Se los detecta, como les dije, por exámenes de rutina a nivel del laboratorio. Pero esta leucemia, si bien todos inician, los pacientes en el 90% hacen remisión, pero hay un 10% de pacientes que son resistentes al tratamiento, y esos son los que pueden evolucionar a fases más agresivas. Esta leucemia puede evolucionar a una fase intermedia o de aceleración,
en donde ya vamos a ver en esta fase los elementos inmaduros van desapareciendo y van apareciendo elementos muy indiferenciados como son los blastos. Y finalmente, esa fase intermedia, si el paciente sigue progresando, va a terminar en lo que se conoce como la fase inicial o crisis plástica, que es donde ya esta leucemia se convierte en una leucemia aguda. En general, la mayoría de los pacientes quedan en la fase inicial y hacen remisión, pero el 10% pueden o pasar a la fase intermedia y terminar en la fase final, o directamente de la fase inicial, directamente evolucionar a la fase final. Por eso se habla que pueden tener 3 fases o 2 fases, ¿no? Directamente de la inicial y evolucionar a la crisis blástica. No hay la fase intermedia o de aceleración. Pero nosotros, ¿cuándo los vamos a detectar? Generalmente acá en la fase inicial o crónica es donde se hace el diagnóstico y lo que vamos a ver cómo lo hacemos nosotros desde el laboratorio. ¿Cuál es la patogenia? Bueno, acá lo que se produce es la translocación en el cromosoma 922 y se genera el gen de fusión BCR-ADL. ¿Qué características tiene y qué diferencia a esta leucemia de las otras que también tienen este gen de fusión? Es que acá el corte en el cromosoma 22, en el gen BCR, se produce en la región mayor. Entonces eso va a generar una tirosinquinasa de peso molecular diferente a las que vimos en las leucemias agudas. Tiene un peso de 210. Tiene actividad de tirosinquinasa y esta proteína, ¿qué hace? Lo que hace es enviar señales al núcleo y eso que va a estimular, va a hacer que en estas células neoplásicas disminuya la adhesión celular, por lo tanto pierden la inhibición por contacto. También va a producir que haya un aumento de la proliferación celular. Eso es lo que lleva a que aumenten su número en médula ósea y aparezcan después en sangre periférica. Y después, también lo que hace esta proteína es disminuir la apoptosis. Entonces son células que tenemos que proliferan en mayor cantidad y además tienen una vida media mucho más larga. Entonces eso los mantiene tanto en médula como en sangre periférica. Su proliferación. Además se ha visto que esta proteína aumenta o inhibe la eliminación de los radicales libres. Entonces eso haría que estos radicales libres terminen dañando ese ADN celular y eso podría generar nuevas mutaciones y es lo que explica que esta leucemia vaya hacia una fase intermedia y hacia una fase final con aparición de blastos, ¿no? Lo que lleve a la crisis blástica. ¿Qué se ha visto? Que si bien la línea más afectada es la línea granulocítica, cuando se estudia las células de estos pacientes, se ha visto que esta translocación está en todas las células. Está en las células rojas, los megacariocitos, incluso en los linfocitos. Por eso también acá se define que la translocación no ha sido en una célula mieloide exclusiva, sino que ha sido en una célula progenitora mieloide linfoide. Igual que para las otras leucemias que habíamos hablado cuando vimos las agudas. Nada más que acá, esta proteína P210 lleva a la aparición de la leucemia mieloide crónica, otra entidad totalmente diferente. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. A ver, voy a ponerla. Bueno, para la cámara a ver si. Sí, bueno, entonces, generalmente, como les digo, el diagnóstico o la detección se hace en la fase inicial o crónica. Cuando llega un paciente que está desarrollando este tipo de leucemia,
La primera sospecha es a través del hemograma. Ustedes cuando le saquen sangre y le realicen el hemograma, ahí va a ser la primera sospecha de que el paciente puede estar desarrollando este tipo de leucemia. ¿Qué podemos ver en el hemograma en la fase inicial? Lo que van a ver ustedes es que hay una leucocitosis. Estos pacientes cursan con leucocitosis siempre, que puede ser leve, moderada o a veces puede ser muy elevada esa leucocitosis. 300, 400, 500 mil glóbulos blancos eh, por litro de sangre, por milímetro cúbico, perdón. Entonces, acá la proliferación es a expensas de la serie granulocítica, por eso hay una leucocitosis importante. Y también otra línea que puede proliferar en la leucemia amiloide crónica es la línea megacariocítica. Pero no en todos los pacientes sucede esto. El 50% de los pacientes cursan con trombocitosis, o sea, aumento de las plaquetas en sangre periférica. Pero hay el otro 50% que cursan con recuentos de plaquetas normales. Entonces, no siempre hay trombocitosis en estos pacientes. Lo que sí van a presentar es una anemia, que es una anemia por desplazamiento, en este caso, ¿no? Por la proliferación de estos leucocitos en médula ósea. Es una anemia normocítica normocrónica. Entonces, siempre vamos a tener una leucocitosis que puede ir acompañada de una trombocitosis y la presencia de anemia. Cuando ustedes vayan a ver el frotis, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver vamos a ver células granulocíticas en todos los estadios de diferenciación. Vamos a ver desde blastos, pero que en este caso, en los procesos crónicos, los blastos están en muy bajo porcentaje. En sangre periférica no superan el 2%. Pero después, ¿qué van a ver? Van a ver todas las células granulocíticas en los diferentes estadios de diferenciación. Van a ver promielocitos, mielocitos, van a ver metamielocitos, callados y las líneas celulares normales. Estas células intermedias, mielocitos, metamielocitos y los callados aparecen de las tres líneas. De los neutrófilos, principalmente son los que más representativos, pero también aparecen de los eosinófilos y también aparecen de los basófilos, pero son muy raros de ver porque son los menos representativos de los tres granulocitos. Entonces vamos a ver células inmaduras en todos los estadios y generalmente ven de los neutrófilos y de los eos. Es lo que más se ve en sangre periférica. Y cuando ustedes vean las células normales, van a ver que hay neutrofilia, están aumentados los neutrófilos y aparece eosinofilia y aparece basofilia. Las tres células maduras de la serie granulocítica están aumentadas en sangre periférica. Entonces, ¿qué vamos a ver? Ustedes cuando vean el frotis, van a ver que en este tipo de pacientes hay una gran cantidad de células en el frotis. Entonces, generalmente cuando nosotros tenemos una leucocitosis así elevada y hay muchos glóbulos blancos en un campo, generalmente la fórmula leucocitaria la hacemos no contando 100, porque a veces en 3 campos ya llegan a los 100, sino contando mínimamente 200 se recomienda para poder hacer una diferenciación mucho mejor y más representativa de sangre periférica. Entonces, van a ver, fíjense, acá tenemos neutrófilos, acá tenemos, esto es un mielocito, acá tenemos un promielocito, acá tenemos un blasto. Van a ver las diferentes células con diferentes grados de diferenciación. Y esto que está acá es un basófilo, que comúnmente nosotros, fíjense, esto es un basófilo que lo reconocemos primero por el núcleo, que tiene forma de trébol, el citoplasma, que es celestito, le han quedado ahí unas pequeñas cantidades de gránulos, y en este tipo de leucemia
se los conoce, esto no es para informar, pero en la jerga clínica los llamamos basófilos lavados, porque estos basófilos que son neoplásicos, cuando nosotros hacemos la tinción Maillard-Williamson, los gránulos de estos basófilos se diluyen. Entonces aparecen en sangre periférica con muy poquitos gránulos y se los puede ver realmente en núcleo, pero no es por el proceso neoplásico, sino que es por la tinción y porque son basófilos de tipo leucémicos, ¿no? Entonces, van a ver toda esta cantidad de células. ¿Qué más vamos a ver? Van a ver la anemia, ¿no? Que es normocítica, normocrónica, pero ¿qué características tiene? Que en esta leucemia aparecen eritroblastos. Entonces van a ver eritroblastos, acá te puse una foto, eritroblastos en diferentes también estadios. Aparecen, acá tenemos eritroblastos ortocromáticos, aquí tenemos un policromatófilo y aquí tenemos basófilos. Entonces eso también ustedes los van a tener que contar y los van a informar. La forma correcta, acuérdense, en informarlos, no el total de eritroblastos, sino informarlos según el tipo de eritroblasto que es, si es policromatófilo, si es basófilo, si es ortocromático. Y también acá en esta foto que está medio oscura, acá vemos, aparecen, este es un mielo de EO, este es un meta de eosinófilo que está medio ahí apretado. También a veces, como hay tantas células en sangre periférica, por ahí las células se aprietan y no les podemos ver muy bien la morfología. Y acá también esto es un basófilo, para que vean que acá aparecen muchos basófilos. ¿Qué más van a ver en el frotis? En los pacientes que tengan trombocitosis, también van a ver que las plaquetas están aumentadas, van a haber muchas plaquetas por campo, pero en el caso de que tengan las plaquetas normales y en los pacientes con trombocitosis aparecen alteraciones morfológicas de las plaquetas, como acá hay. Aparece, por ejemplo, fíjense, esta plaqueta es una plaqueta gigante, es como un glóbulo rojo, y acá no es que tenga núcleos, sino que estos son los gránulos de las plaquetas que se colocan todos en el centro de la célula, entonces asemeja como que sería un núcleo. Pueden aparecer estas plaquetas gigantes, pueden hacer acá, bueno, justo la palabra no lo pude sacar, pero acá hay una plaqueta desgranulada, ¿sí? Acá, esto es una plaquetita normal, acá es una plaqueta que no tiene gránulos, esa también es una alteración morfológica. Pueden aparecer como pequeños mamelones acá en la membrana. Esas alteraciones morfológicas también nos están evidenciando de que hay un proceso que no es normal. Y en los granulocitos puede aparecer lo que se conoce como asincronismo madurativo. Eso quiere decir que el núcleo esté en un estado de madurativo y el citoplasma en otro. Entonces eso también se puede llegar a ver. A ver si hay alguna acá. No, esto es un meta. Y además fíjense que también en estos procesos leucémicos no se mantiene lo que sería el tamaño normal de las células. Acá tenemos un metamielocito de neutrófilo y acá tenemos un basófilo. En teoría el metamielocito tendría que ser una célula más grande, ¿sí? Si estamos analizando una hematopoiesis normal, que una célula totalmente madura como es el basófilo. Acá aparecen esas alteraciones también de tamaño. Pueden aparecer mielocitos mucho más chicos que lo que realmente tendrían que ser. Entonces, esto es lo primero que a ustedes les va a llamar la atención. La leucocitosis, la presencia de granulocitos inmaduros, el aumento de los eosinófilos, el aumento de los basófilos en sangre periférica, la morfología de las plaquetas y aparecen eritroblastos. Esto es muy característico y muy sugestivo.
Y otra característica que tiene la leucemia amiloide crónica es que cuando ustedes hacen la fórmula leucocitaria, fíjense acá están el orden en que tienen que informarse, los grastos, los pramielocitos, los mielocitos, los mielocitos. Nosotros cuando aparecen células inmaduras en sangre periférica, si es un proceso benigno, por ejemplo, un proceso infeccioso importante, un paciente con neoplasias, pero neoplasias sólidas, ¿no? Pueden aparecer granulocitos inmaduros, pero es por el, la respuesta normal que tiene el organismo por esa noxa agresiva. Entonces, está estimulada la serie granulocítica y pueden llegar a aparecer elementos inmaduros. Generalmente cuando es un proceso benigno, ustedes van a encontrar que los neutrófilos segmentados, están aumentados y después en menor cantidad los callados, en menor proporción los metamielocitos, en menor proporción los mielocitos. Generalmente en los procesos benignos no aparecen promielos y blastos. Cuando es una leucemia amiloide crónica y ustedes hacen la fórmula leucocitaria, la característica que tiene y que les va a llamar la atención es que están aumentados los neutrófilos, pero hay un aumento de los mielocitos por sobre los metamielocitos. En un proceso benigno eso tendría que ser al revés, tendría que tener más metamielocitos que mielocitos. Acá en la leucemia amiloide crónica no. Y es una característica, y es lo que yo les puse acá como mielocitosis, se llama eso. Que haya más mielocitos, ya sean neutrófilos, eosinófilos, basófilos, la suma total de todos los mielocitos supere al porcentaje de los metamielocitos. Eso también es muy sugestivo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Entonces, eso también es característico, esta mielocitosis, que también se ve en médula ósea cuando ustedes hacen el mielograma. Hay más mielocitos que metamielocitos. Es característico, por eso nos va orientando. Cuando nos tenemos células inmaduras por un proceso benigno, eso se conoce como reacción leucemoide. Se le dio ese nombre, leucemoide, porque se asemeja a una leucemia, pero es un proceso totalmente benigno. Cuando nosotros tenemos granulocitos inmaduros en sangre periférica, por ahí pueden tener un paciente con leucemia amiloide crónica que no aparezca un blasto, puede ser que no haya todavía, ¿sí? Cuando es muy incipiente, que haya poquitos promielocitos. Entonces siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial entre una posible leucemia amiloide crónica y una reacción leucemoide, que es un proceso totalmente benigno. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar? Bueno, primero la clínica, ¿sí? La clínica, si es un paciente, por ejemplo, internado en terapia intensiva, suelen tener en sangre periférica estos granulocitos inmaduros y puede desarrollar una reacción leucemoide. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en el laboratorio? Bien fácil, una reacción citoquímica que se denomina fosfatasa alcalina leucocitaria. Ustedes la van a encontrar como FAL. ¿Qué pone de manifiesto esto? Vamos a poner de manifiesto esta enzima que se encuentra en los gránulos específicos de los neutrófilos. Entonces, cuando son aparecen estos elementos inmaduros, pero son normales por la propia respuesta, tenemos células totalmente normales. Entonces, esta reacción de citoquímica nos va a dar positiva. En el caso de una leucemia mieloide crónica, en donde todos estos granulocitos son de origen neoplásico, esa reacción, la FAL, nos va a dar negativa o muy débil. Entonces, ese es el primer paso para ir diferenciando. Primero vemos la fórmula, los elementos, y después podemos hacer la fosfatasa alcalina leucocitaria, y si nos da negativa, es una alta sospecha de una leucemia mieloide crónica. Frente a esto,
¿qué se le hace al paciente? Se le va a solicitar un estudio de médula ósea, porque hay alta sospecha de la presencia de esta leucemia. Y en la médula ósea, ustedes van a ver lo mismo que se ve en sangre periférica, que vamos a tener un aumento exagerado en lo que se define como una hiperplasia granulocítica. Van a encontrar todos los granulocitos en los diferentes estadios de maduración en médula ósea, tanto de la serie neutrófila, de la serie eosinófila y de la serie basófila. O sea, esto es una foto de una médula. Esto también, fíjense la gran cantidad de células que hay. Los blastos pueden aparecer en médula ósea, pero en estos procesos crónicos, en esta leucemia, no supera el 5%, a diferencia de las agudas, que hay más del 20%. Y lo que se ve también en médula ósea, la otra línea aumentada son la línea megacariocítica. Vamos a encontrar megacariocitos aumentados, fíjense acá hay un megacariocito, y suelen ser más grandes, ¿no? Que esto puede estar acompañado de una trombocitopenia, pero en médula ósea van a ver el aumento de la línea granulocítica acompañada de la línea megacariocítica, mientras que la línea eritroide está disminuida en su número por esta gran proliferación de otras células, y eso es lo que lleva a la aparición de la anemia en sangre periférica y la aparición de los eritroblastos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien, entonces tenemos lo de sangre periférica, FAL negativa, y se hace el mielograma. Frente a este mielograma ya hay una alta orientación a que sea una leucemia mieloide crónica. Entonces, ¿cómo se termina el diagnóstico? Se puede evidenciar el gen de fusión, PCR-ABL, y después por la PCR transcriptasa reversa evidenciar la tirosina quinasa, y entonces ahí se completa el diagnóstico, ¿no? Siempre ustedes tienen que hacer la diferenciación cuando llega un paciente con granulocitos inmaduros de una leucemia mieloide crónica y de una reacción leucemia. Porque un paciente con alta sospecha de leucemia mieloide crónica va a ir a biopsia. Entonces tenemos que estar seguros. Ustedes, como para que se guíen, yo les hice acá este cuadrito para que ustedes puedan saber y poder diferenciar en el laboratorio. Los pacientes con reacción leucemoide también pueden cursar con anemia, lo mismo que la leucemia mieloide crónica. Pero acá en la anemia, en la reacción leucemoide, más bien el origen, la etiología es por un proceso inflamatorio, porque ya sea cualquier noxa que esté estimulando la serie granulocítica, genera un proceso inflamatorio y puede llevar a la aparición de la anemia. Los leucocitos que van a ver en la leucemia mieloide crónica van a aparecer blastos y van a tener esas alteraciones en tamaño que no son normales, o también alteraciones en la maduración, que el núcleo está en un estado madurativo y el citoplasma en otro. Eso en la reacción leucemoide no se ve. ¿Qué se ve en la reacción leucemoide? Pueden aparecer las granulaciones tóxicas. En la leucemia no aparece. En la reacción leucemoide nunca van a ver eosinofilia y basofilia. En la leucemia mieloide crónica sí. En cuanto a las plaquetas, en la reacción leucemoide también pueden estar aumentadas porque son reactantes de fase aguda. Entonces también pueden estar aumentadas. Pero no va a haber ni eosinofilia ni basofilia. En la leucemia mieloide crónica puede haber esplenomegalia, aumento del tamaño del vaso. En la reacción leucemoide no, y obviamente la clínica. Generalmente estos pacientes con reacción leucemoide tienen o algún proceso infeccioso importante o, por ejemplo, neoplasias, pacientes que tienen una neoplasia sólida grande o ya que tienen metástasis, diferentes masas neoplásicas hacen este tipo de reacción a nivel de sangre periférica.
Entonces, siempre ustedes tienen que tener esta guía para diferenciar. Si estamos frente a un paciente con una patología benigna, cuando vemos granulocitos aumentados, o tiene alta sospecha de leucemia mieloide crónica. Después que se hace el diagnóstico de la leucemia mieloide crónica, hay que hacer el seguimiento al paciente. Obviamente, se administra el tratamiento, el 90% de los pacientes responden muy bien al tratamiento, hacen remisión. Hay pacientes que hacen remisión completa, ustedes le van a hacer el hemograma y van a ver todo normal, todas estas alteraciones desaparecen. Pero hay un 10% que pueden evolucionar a la fase intermedia, ¿no? Cuando son resistentes al tratamiento. Por eso hay que hacerles el seguimiento, porque para definir si un paciente está pasando de la fase crónica a la fase inicial a la fase intermedia, la OMS ha dado criterios que permiten detectar, ¿sí?, este tipo de pacientes. ¿Qué es lo que dice la OMS? ¿Cuándo vamos a decir que un paciente ya dejó la fase inicial y ya está en una fase intermedia, que es una entidad más grave, más complicada? Según la OMS, hay que hacer el seguimiento con el porcentaje de blastos, que puede ser en sangre periférica, el porcentaje de basófilos y desde el punto de vista del laboratorio también controlar las plaquetas. ¿Por qué? Porque si el paciente comienza a aumentar el porcentaje de blastos aumentan entre un 10 y un 19%, eso nos está hablando de que ya la patología se está complicando y estamos en fase intermedia. ¿Qué otro criterio toma la OMS? El aumento de los basófilos. Cuando los basófilos también están por arriba ya del 20% en sangre periférica. Y el otro criterio son las plaquetas. Cuando los pacientes tenían en su fase inicial trombocitosis y esa trombocitosis se mantiene, o sea, no ha modificado. Y los que tenían plaquetas normales, después empiezan a desarrollar una trombocitopenia. Entonces, si los blastos superan el 10%, si los basófilos superan un 20% y el paciente mantiene su trombocitosis o entra en una trombocitopenia, entonces ya hablamos de una fase intermedia del paciente. Estamos hablando de pacientes con resistencia al tratamiento. Fíjense que el seguimiento es a través del laboratorio y la detección de que esta patología se haya agravado. Y si el paciente sigue progresando, va a terminar finalmente en la fase final o la crisis blástica. ¿Cuándo vamos a hablar de esto? Cuando ya los blastos en sangre periférica superan al 20%. Entonces decimos que ya el paciente entró en su fase final. En esta fase intermedia, me olvidé de decirles, las células y los granulocitos de estadio intermedio empiezan a disminuir. Ya tenemos menor cantidad de mielocitos, de metamielocitos, y empiezan a aumentar los blastos en sangre periférica, pero nunca superan el 19%. Mientras que en la fase blástica ya todas esas células inmaduras desaparecen y ustedes, ¿qué van a ver en sangre periférica? Blastos. Hay blastos, se convierte, se asemeja a una leucemia aguda, pues se habla de crisis blástica, y ya aparece, la anemia se mantiene, y acá en estos pacientes ya aparece la trombocitopenia. Cuando se estudia el fenotipo de estos blastos, de estos pacientes con leucemia mieloide crónica, se ha visto que el 70% de los pacientes que hacen crisis blásticas, esos blastos son de estirpe mieloide. Hay un 20% que los blastos dan positivo el inmunofenotipo para estirpe linfoide, generalmente linaje B. Y hay un pequeño porcentaje que esos blastos dan el inmunofenotipo positivo para ambos linajes, o sea, son de tipo mixto. Esta es la fase final y última de la patología. Pero, como les digo, la mayoría de los pacientes hacen remisión
y tienen una sobrevida bastante importante. Lo más importante es hacer la detección acá. Estemos atentos para hacer la diferenciación o la orientación en lo que es la fase final con el hemograma. Fíjense que no hace falta más nada. La citoquímica, la fosfatasa-alcalina, nada más. Bueno, ¿se entendió la leucemia mieloide crónica? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bien, esta es una de las más frecuentes, pero también están las otras. Vamos a continuar con la segunda entidad, que es la policitemia vera. La policitemia vera, ¿qué características tiene? Que acá también siempre hablamos de la alteración de la célula madre mieloide, ¿sí? Pero acá, en esta leucemia, la característica es que la línea que aumenta principalmente o prolifera es la línea eritroide, o sea, los glóbulos rojos. Y se acompaña de un aumento de la línea megacariocítica, por eso puede haber trombocitosis, y también puede haber un aumento de la línea granulocítica, pero acá solamente de los neutrófilos. La característica es que la línea que prevalece y prolifera es la línea eritrocítica, ¿sí? Y así se llama esta entidad, policitemia vera. Tiene menor frecuencia que la anterior. ¿Por qué se produce? Hoy se sabe que la aparición de esta patología está relacionada a una mutación a nivel de un gen que se denomina JAK2, que codifica por una proteína JAK2. Esta leucemia aparece porque hay una mutación, ya se sabe, en la posición 617 específicamente, y que eso va a generar que se genere un reemplazo de una valina por una fenilalanina. Entonces eso va a generar una proteína JAK2 mutada, ¿no? ¿Qué hace la proteína JAK2 normal? Lo que hace la proteína JAK2 es que esta proteína está asociada al receptor para la eritropoyetina. Entonces, cuando llega la eritropoyetina y se une a su receptor a nivel de los eritroblastos, esta proteína JAK2 normalmente se fosforila y entonces envía todas las señales para la diferenciación y proliferación celular. ¿Qué pasa con esta mutación que genera ese cambio de aminoácido? Genera una proteína JAK2 mutada que está fosforilada continuamente. Entonces, ¿eso qué va a generar? Que independientemente de que llegue o no la eritropoyetina, se están enviando continuamente señales para la proliferación y la diferenciación celular. Entonces se genera una eritropoyesis independientemente de la eritropoyetina aumentada. Y que también se ha visto que esta proteína JAK2 no solo afecta a la eritropoyetina, sino que también está asociada al receptor de la trombopoyetina, por eso también produce la estimulación de la línea megacariocítica y también puede afectar al receptor para el factor de crecimiento granulocítico. Por eso también hay leucocitosis y estimulada la serie neutrófila. Pero principalmente la línea que más prevalece y que más va a proliferar va a ser la serie eritrocítica. Esta mutación del gen JAK2 se la ve en el 95% de los pacientes que desarrollan policitemia vera. Hay un 5% que no expresan esta mutación. Obviamente, lo que sugiere esto es que hay otras mutaciones que también todavía no están definidas y que también podrían llevar al desarrollo de la misma patología. ¿Qué inconvenientes hay? Que esta mutación del gen JAK2 no es exclusiva de la policitemia vera, sino que también aparece en los otros dos síndromes mieloclásicos que ya vamos a ver, que es la mielofibrosis y la trombocitemia esencial.
Entonces, evidenciar la mutación no es suficiente para el diagnóstico final, por eso hay criterios para definir el diagnóstico. Como la, lo que acá aumenta es una proliferación de la serie eritrocítica, en estos pacientes que vamos a tener un aumento de los glóbulos rojos circulantes en sangre. Y eso es lo que lleva también a la sintomatología clínica. Lo más evidente que dice el paciente que tiene este tipo de neoplasia es que tiene prurito, o sea, picazón. Eso es por el aumento de la masa eritrocitaria en sangre periférica. Eso también le puede generar, por el aumento de la masa eritrocitaria, alguna sintomatología neurológica. Esta es la segunda sintomatología más frecuente. Dolor de cabeza, vértigo. Y con menos frecuencia puede haber procesos de tipo trombóticos, porque también está estimulada la serie megacariocítica, hay aumento de las plaquetas en sangre y eso puede generar la aparición de trombos. Entonces eso también le puede generar una clínica. Pero generalmente son clínicas muy inespecíficas, a veces es difícil que el paciente por ahí asista a la consulta, pero generalmente por un control o por alguna sintomatología de esta, el paciente acude y nosotros vamos a detectarlo también a nivel del laboratorio a través del hemograma. Generalmente el diagnóstico y la detección se hace en la primera fase, que se llama fase proliferativa o eritroide. Cuando hagan el hemograma, ¿qué van a ver ustedes? Un gran aumento en el número de glóbulos rojos, por arriba de los valores de referencia. Entonces vamos a tener una policitemia, una poliglobulia. Policitemia es la luz, una poliglobulia. ¿Eso de qué se acompaña? Se acompaña de un aumento de la hemoglobina y del hematocrito, por arriba de los valores de referencia. Pero esos glóbulos rojos, cuando ustedes le vean los índices hematimétricos, van a ser totalmente normales. Son normocíticos normocrónicos, ¿no? ¿De qué se acompaña este aumento? Generalmente se acompaña de una trombocitosis. Hay aumento de plaquetas también en sangre periférica. Y también un aumento de los leucocitos, pero es mucho menor. Hay un ligero aumento de los leucocitos, principalmente acompañado de ¿qué? De un aumento de la neutrofilia. Cuando ustedes vean el frotis en este tipo de pacientes cuando están en fase proliferativa, cuando ustedes observan el frotis van a ver que es muy difícil encontrar una zona ideal, porque al haber gran cantidad de glóbulos rojos circulantes, el frotis se ve así, todos los glóbulos rojos amontonaditos, formando cadenas grandes, ¿no? Y en cuanto a la fórmula leucocitaria, lo único que pueden encontrar es un ligero aumento de los neutrófilos, una neutrofilia. Está definido que puede haber una ligera eosinofilia o basofilia, pero eso no se ve en todos los pacientes. La línea que más aumenta de los granulocitos son los neutrófilos. ¿Qué pasa con estos pacientes? Son pacientes en donde la eritropoiesis está muy aumentada, ¿sí? Muy aumentada. Entonces, obviamente, si ustedes hacen los reticulocitos, van a estar también muy aumentados. Y en el caso de evaluar lo que es el hierro y la ferritina, en estos pacientes les va a dar normal o disminuida. ¿Por qué? Porque como en estos pacientes la eritropoiesis está tan estimulada, hay un gran consumo de factores eritropoyéticos. Y el primero que se resiente por esa gran proliferación es el hierro. Y lo primero que puede empezar a disminuir es la ferritina. Entonces, cuando hay una poliglobulia, también se le puede hacer el perfil férrico, que la ferritina disminuye y el hierro disminuye, nos puede estar hablando de que esa gran cantidad de glóbulos rojos está asociado a un consumo importante de factores. Frente a la sospecha de una policitemia vera, siempre se va a hacer la biopsia.
o el aspirado medular. ¿Qué vamos a ver acá? A ver, acá les aumento un poquito para que esta foto no esté tan nítida. Van a ver que a nivel de biopsia están aumentados. Todo lo que es la línea eritrocítica, hay un aumento, están invadiendo médula ósea, perdón, y también hay un aumento de las megacariocitos. Acá, a ver si les hablando, acá fíjense, hay megacariocitos, por toda la médula, también hay un aumento de esta línea, por eso aparece la trombocitosis. Y cuando se evalúa los depósitos de hierro en médula ósea en estos pacientes, se los puede evaluar, se ve que están muy disminuidos. Eso se debe al gran consumo. Y la otra línea que puede estar aumentada es la granulocítica, a expensas de los neutrófilos. Pero siempre lo que prevalece es la serie eritro. Cuando las tres líneas están aumentadas, yo les puse acá por si lo encuentran en la bibliografía, hablamos de panmielosis, o sea, todas en médula ósea. Pero siempre acá la que prevalece es la eritroide y le sigue la megacariocítica, ¿no? Entonces, frente a esto, hay una alta sospecha de una policitemia vera. Entonces, para que nosotros podamos estar seguros del diagnóstico, la OMS en el 2016 ha definido los criterios, los ha revisado en el 2022 y no ha habido una gran diferencia. Hay una sola diferencia que yo ahora se los voy a decir, por eso les dejé los criterios del 2016. Hoy, en el 2022, la OMS dice que para nosotros diagnosticar una policitemia vera existen criterios diagnósticos mayores, o sea que son criterios los más importantes que nos van a permitir el diagnóstico. Uno de estos criterios son tres. El primero es el valor de la hemoglobina. El valor de la hemoglobina por arriba de 16,5 para los hombres o de 16 para las mujeres, ya es un criterio diagnóstico positivo para policitemia vera. O el valor del hematocrito, por arriba de 49 para los hombres y por arriba de 48 para las mujeres. Esto de medir el aumento del volumen eritrocitario es lo que la OMS en el 2022 ya no lo ha eliminado. Solamente ha dejado el valor de hemoglobina y el hematocrito. Por eso yo les dejé esta filmina, porque lo único que tienen que tachar. ¿Cuál es el segundo criterio? Biopsia. La biopsia en médula ósea, con aumento de la línea eritroide, de la línea megacariocítica y también de la línea granulocítica a expensas de los neutrófilos. Y el tercer criterio mayor es evidenciar la mutación del gen JAK2 en la posición 617. Si los tres criterios mayores se cumplen, entonces se diagnostica la policitemia vera. Ahora, si alguno de los dos de estos criterios no se cumple, que hay un 5% de pacientes que no tienen esta mutación del gen JAK2, entonces se va a un criterio diagnóstico menor, que es evaluar los niveles de eritropoyetina. La eritropoyetina en estos pacientes está totalmente disminuida, está inhibida, entonces tenemos valores muy bajos de eritropoyetina. Eso es un criterio menor. Por lo tanto, si se cumplen dos de los criterios mayores y se cumple el criterio menor, que es la disminución del nivel de eritropoyetina, entonces estamos en condiciones de diagnosticar una policitemia vera, ¿no? Y otro también, que este no es un criterio, pero la OMS también lo considera, que si nosotros no vemos una proliferación en médula ósea de las tres líneas, ¿sí? Pero sí está el gen JAK2, sí está el nivel de eritropoyetina presente y los niveles de hemoglobina ya son mucho más elevados, en el hombre 18,5 y en la mujer más de 16,5, también se puede diagnosticar la policitemia vera.
Pero básicamente se usan los 3 criterios mayores y asociado al criterio menor en caso de que alguno de los anteriores no dé positivo. ¿Sí? Este cuadro inicial de la fase proliferativa, que tenemos un aumento de la masa eritrocitaria y que en un inicio hablamos de una poliglobulia, siempre hay que diferenciarlo con las poliglobulias benignas, ¿no?, de la policitemia vera, que les va a permitir diferenciar un proceso benigno de una leucemia. En el caso de que la poliglobulia sea secundaria, ¿dónde vamos a ver esto? Vamos a ver que aumentan los glóbulos rojos porque en aquellos pacientes que tienen una situación de hipoxia, ¿no?, o los pacientes con EPOC o patologías pulmonares que le pueden llevar a disminuir la oxigenación, obviamente van a tener una poliglobulia, pero se define como secundaria, como respuesta fisiológica. En estos pacientes también aumentan los glóbulos rojos, pero acá no hay aumento de leucocitos, no hay aumento de plaquetas. La eritropoyetina está aumentada porque es una respuesta fisiológica. La eritropoyetina aumenta ante la hipoxia, mientras que en la policitemia vera está totalmente disminuida. En la policitemia vera también puede aparecer organomegalia por esplenomegalia, y en las poliglobulias secundarias, obviamente hay una deficiencia en la oxigenación, entonces la saturación de oxígeno de estos pacientes está disminuida. En una policitemia vera eso no sucede porque no pasa nada, ¿sí? Es una leucemia. Y la otra poliglobulia que puede aparecer en la clínica es la que se conoce como poliglobulia relativa. Es cuando tenemos pérdida de agua, una deshidratación, ¿no? Acá yo les puse por disminución de las hormonas que regulan los niveles de agua en el organismo. Entonces acá no hay un aumento de los glóbulos rojos, lo que hay es una hemoconcentración. Entonces eso puede llevar a que los niveles de glóbulos rojos aumenten. Entonces siempre que ustedes estén frente a una hemograma con un aumento de la masa eritrocitaria, un aumento del recuento de glóbulos rojos en la poliglobulia, hay que hacer el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial. Si es relativa, se van a tener, obviamente tenemos la clínica del paciente, pero si no hay clínica de que haya tenido una deshidratación o que haya tenido una insuficiencia en su oxigenación, una poliglobulia sin sintomatología clínica casi, entonces es alta sospecha de una policitemia. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, no se me han dormido. Bien, esta patología, ¿qué sucede? En esta patología, como tiene una sintomatología muy inespecífica, ¿no?, por ahí el paciente le da picazón y le duele la cabeza, entonces por ahí no va al médico. Entonces, ¿qué pasa si el diagnóstico no se hace rápidamente? Si al paciente no se lo diagnostica, no se logra diagnosticar en esa fase proliferativa que recién vimos, ¿qué va a empezar a suceder? Que ante este aumento del consumo de los factores, principalmente los eritropoyéticos, el paciente evolucione a una fase más complicada que también se denomina fase de aceleración. ¿Y qué pasa acá? Acá las células empiezan a disminuir en sangre periférica. Los leucocitos empiezan a normalizarse, las plaquetas empiezan a normalizarse y los glóbulos rojos pasan también a normalizarse, incluso a aparecer una anemia. Pero esto no es porque la leucemia se haya tratado, sino que es porque esta gran proliferación celular consume los factores. Entonces, ¿por qué empieza a aparecer la anemia? Principalmente porque empieza a disminuir el hierro. Los niveles de hierro
los ingresos de hierro no llegan a suplir los niveles de consumo por la neoplasia. Entonces el paciente pasa a una anemia que es de tipo microcítica hipocrómica por la falta de hierro. Entonces, cuando ya está en la fase de aceleración, ¿qué van a ver ustedes? Un frotis totalmente diferente a la fase proliferativa, en donde ya hay menor cantidad de glóbulos rojos y hay una, una anemia con microcitosis y con hipocromia. Cuando se evalúa el perfil lipídico, el perfil hierrico, obviamente el hierro está disminuido, la transferina está muy disminuida y estos pacientes con administrarle hierro no responden, hay que administrarle muchísimo, ¿no? Y si ese paciente no responde y sigue evolucionando, finalmente llega a la fase final, en donde en la fase final, acá ya la médula pasa de ser estado hiperplástica con gran proliferación, la médula ya entra en fallo medular. Entonces ya no se pueden generar las líneas, a pesar de que son neoplásicas, no se pueden generar estas células hematopoyéticas y entonces la médula entra en fallo y en sangre periférica empieza a aparecer anemia, leucopenia y trombocitopenia. Y esa médula, como ya las células no se pueden dividir y formar de forma correcta, la parte celular empieza a disminuir, el número celular empieza a disminuir. Entonces, ¿quiénes empiezan a ocupar esos espacios que van dejando las células? Las fibras. Entonces, la médula se empieza a fibrosar. Y en este tipo de fase final hay un 10% que los pacientes pueden evolucionar a una leucemia aguda, tipo mieloblástica, solo un 10%. En esta fase final, obviamente son pacientes que tienen anemia, tienen hemorragia, muy susceptibles a las infecciones. Hay que hacer el diagnóstico, lo ideal sería hacer el diagnóstico en la fase inicial, porque diagnosticado el paciente con los tratamientos que tenemos hoy tiene una buena sobrevida de 20 años. Si el diagnóstico no se hace en la forma correcta o no se hace en la fase inicial y el paciente evoluciona a la fase de aceleración o fase final, ya el pronóstico es malo, tiene una sobrevida solamente de 2 años, ¿no? Entonces, bueno, todo va a depender del paciente, pero eso es la importancia, por ejemplo, de hacerse controles de rutina anuales para todos, ¿no? Bueno, ¿se entendió esta? Entonces, la policitemia vera, ustedes siempre la asocian a aumento de los glóbulos rojos. Esa es la línea que más aumenta en este leucemia. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Bien. Vamos a pasar a la tercera entidad, que es la trombocitemia esencial. Acá, ¿qué tenemos? Acá, la línea que prevalece y prolifera es la línea megacariocítica. ¿No? ¿Y cuál es la característica? Que al aumentar la línea megacariocítica, en sangre periférica, las células que van a aumentar son las plaquetas. Entonces vamos a tener una trombocitosis, ¿no?, a nivel de sangre periférica con aumento de los megacariocitos en médula ósea. También fíjense que es una leucemia que se manifiesta en los adultos y el 50% es asintomático al momento de la detección o del diagnóstico. O sea que también se los diagnostica por una evaluación de rutina. ¿Cuál es la patogenia para la trombocitemia esencial? En la actualidad se ha definido que esta patología puede desarrollarse en los pacientes
por mutación a nivel de 3 genes. También acá aparece la mutación del gen JAK2. El 50% de los pacientes tienen mutación en el gen JAK2, lo mismo que en la policitemia vera, pero acá en mucho menor porcentaje. En el resto de los pacientes, esta patología está asociada a la mutación del gen que codifica para una proteína que es la calreticulina, y en menor porcentaje, entre un 5%, presentan mutaciones en el gen que codifica para el receptor de la trombopoyetina. Entonces, en la trombocitemia esencial podemos tener o se puede desarrollar por la aparición de cualquiera de estas 3 mutaciones aparece la patología. A los pacientes que no tienen estas 3 mutaciones se los clasifica como triple negativo. Pero como en la patología anterior se está estudiando para ver si no es que hay otras mutaciones o genes afectados que puedan desarrollar la patología. Hasta el momento se sabe que la patología está asociada a estos 3 genes, a la mutación en el gen JAK2, en la mutación en el gen CALR y en la mutación del gen que codifica para el receptor de la trombopoyetina. Estas mutaciones que van a generar que haya una proliferación de los megacariocitos en en médula ósea, y eso en sangre periférica se va a traducir en una trombocitosis. ¿Qué características tiene esta leucemia? Esta leucemia también tiene la fase inicial, que realmente es donde se hace el diagnóstico, y la detección, como siempre, es a través del hemograma. ¿Qué vamos a tener? Los pacientes pueden cursar con una ligera anemia, y a veces no tienen anemia, y si tienen es muy ligera, y los glóbulos rojos son hormocíticos y hormocíticos. Hay un ligero aumento de los glóbulos blancos, pero es muy leve, no supera los 15.000 leucocitos por milímetro cúbico. Pero acá lo más característico es las plaquetas. Las plaquetas van a estar muy aumentadas. Y además, cuando ustedes observen el frotis, van a ver que tienen alteraciones morfológicas. Entonces, si bien en la leucemia mieloide crónica podemos ver trombocitosis y alteraciones morfológicas plaquetarias, en la trombocitemia esencial, no hay presencia de granulocitos ni nada. Hay una ligera leucocitosis, pero la fórmula leucocitaria es totalmente normal. Acá lo que van a ver es el gran aumento de las plaquetas. Entonces, cuando ustedes vean los frotis, fíjense, este frotis está lleno de plaquetas. Eso no es normal. En un campo de microscopio, bueno, según el tamaño que sea el campo, normalmente se pueden encontrar entre 15 y 20 plaquetas. Fíjense, estos campos están llenos de plaquetas. Y obviamente cuando hagan el recuento les va a dar muy elevado. Y además, ¿qué van a observar? Alteraciones morfológicas. Van a ver macroplaquetas, van a ver plaquetas gigantes, fíjense, esta es una plaqueta muy grande, plaquetas degranuladas, plaquetas con, fíjense la membrana de esta, a ver si se ve bien, como que presenta pequeños mamelones. Entonces, esas alteraciones morfológicas son muy sugestivas. Y acá en esta foto yo lo que les puse, acá hay plaquetas desgranuladas, y esto, es un núcleo de megacariocito, porque incluso en algunos pacientes se ha llegado a observar núcleos de megacariocitos en sangre circular. La primera evidencia que nos hace hacer sospechar es el aumento de las plaquetas acompañado de la alteración morfológica a nivel de la plaqueta. Entonces, estos pacientes, si se descarta, por ejemplo, lo que se denomina trombocitosis reactiva, que es un proceso inflamatorio
en donde en los procesos inflamatorios no vamos a tener un aumento de plaquetas, pero las plaquetas morfológicamente son normales. Si se descarta ese proceso, el paciente va a ir a biopsia. ¿Y qué van a ver en médula ósea? ¿Qué se ve en estos pacientes? Vamos a ver específicamente el aumento de los megacariocitos. Los megacariocitos son los que están más aumentados y están en toda la médula ósea, ocupando ahí los lugares. Cuando tenemos trombocitosis, siempre descartar que no sea una trombocitosis reactiva, como les dije, que se ve en cualquier proceso inflamatorio, donde también se van a ver elevadas las plaquetas. Como recién les dije, la morfología en una trombocitosis reactiva es totalmente normal, mientras que en la trombocitemia vemos estas alteraciones. Para poder diferenciar rápido, si quieren, se puede hacer una proteína C reactiva. En una trombocitosis reactiva va a dar positiva. En una trombocitemia esencial da normal. No hay ningún proceso inflamatorio. Entonces, con eso podemos descartar una trombocitosis reactiva y se va hacia la punción de médula ósea para hacer el mielograma y evidenciar cómo está la serie megacariocítica que en estos pacientes está aumentando. ¿Cómo se va a llegar al diagnóstico? La OMS también ha definido los criterios en el 2016 y no los ha modificado hasta la fecha. Tenemos criterios mayores, en donde el primer criterio mayor es que el paciente manifieste una trombocitosis persistente por arriba de 450 plaquetas con 10 a la 9 por litro de sangre, o por arriba de 450.000. Una trombocitosis persistente quiere decir por más de 3 meses que el paciente tenga trombocitosis y no hay una etiología evidente que lleve al aumento de las plaquetas. El segundo criterio es la biopsia, el aumento de los megacariocitos en médula ósea, y no tiene que haber aumento de fibras. Pues ya vamos a ver que hay otra patología que cursa con aumento de fibras. Entonces, si no hay aumento de fibras, ese es un segundo criterio. El tercer criterio es evidenciar, el tercer criterio es evidenciar que no haya o que no sea una patología definida por la OMS, que no sea una leucemia mieloide crónica, descartar la policitemia vera, descartar el otro síndrome mieloproliferativo crónico que es la mielofibrosis primaria y descartar también la presencia de los denominados síndromes mielodisplásicos, que eso ya lo vamos a ver más adelante, porque los síndromes mielodisplásicos porque también cursan con alteraciones morfológicas en las distintas líneas celulares. O sea, hay que descartar las otras neoplasias mieloproliferativas y demostrar la mutación del gen JAK2. Y como criterio menor es evidenciar que no haya una trombocitosis reactiva o secundaria en el paciente. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Cuando los 4 criterios mayores se cumplen o cuando al menos 3 de los criterios mayores se cumplen y no hay trombocitosis reactiva, o sea, se cumple el criterio medio. Entonces ahí se puede diagnosticar la trombocitosis esencial. Realmente la OMS siempre pide como criterio mayor en esta descartar cualquier otro proceso leucémico que se pueda desarrollar en los pacientes para hacer el diagnóstico final, el diagnóstico final. ¿Cuáles son las complicaciones de estos pacientes que tienen trombocitosis tan elevadas? Una de las más importantes es que estas plaquetas que están tan elevadas en sangre periférica, a nivel de los capilares, forman acúmulos. Entonces eso que va generando una disminución en la irrigación. Y entonces eso puede ir lesionando a los tejidos. ¿Cuál es el tejido más sensible? O sea, no es formación de trombos, es que
Como hay tantas plaquetas, se acumulan y van obstruyendo. El tejido más sensible es el sistema nervioso central, es el que primero se afecta por estas pequeñas oclusiones que pueden haber a nivel de los pequeños capilares. Y la otra complicación es que hay formación de trombos. ¿Por qué? Y esto me olvidé de decirles, porque la función plaquetaria en esta patología, que son plaquetas de tipo neoplásico, la función plaquetaria está afectada, no son plaquetas normales. Entonces, la segunda complicación de estos pacientes es la aparición de trombos. Estas plaquetas que se puedan activar, se puedan agregar y formar trombos a nivel tanto de las arterias como de las venosas. Y, de los vasos sanguíneos arteriales o venosos. Y como complicación de los trombos, si es un paciente donde se genera mucha cantidad de trombos, entonces eso lleva al consumo, principalmente se consumen factores de coagulación. Entonces, como tercera complicación, pero menos frecuente, son los procesos hemorrágicos, pero por consumo o la aparición de la formación de mayor cantidad de trombos en estos pacientes. Pero esta es la manifestación menos frecuente. La más frecuente es la oclusión o la trombosis, que va a producir lo mismo, una disminución en la irrigación de los tejidos o de los órganos donde se han formado. Esas son las mayores complicaciones. Generalmente, fíjense, el tratamiento no solo es para la neoplasia, sino que también se les da aspirina para disminuir o inhibir la función plaquetaria. Eso es una droga farmacopea fácil. Bien, esta es la trombocitemia esencial. Y la última que nos queda de las primeras 4 es la mielofibrosis primaria. La mielofibrosis primaria, ¿qué características tiene y qué la diferencia de todas las anteriores? Aquí lo que tenemos es también una proliferación que produce una proliferación, pero acá la línea que va a proliferar van a ser los megacariocitos y en segundo lugar los granulocitos. Pero en esta patología, aparte de que hay proliferación de megacariocitos principalmente, también hay un aumento de la síntesis de las fibras de colágeno y reticulina en médula ósea, que con el tiempo va llevando a la fibrosis. Por eso se denomina mielofibrosis primaria, ¿sí? Y por eso en las anteriores la OMS pone como criterio que no haya fibrosis. ¿Por qué? Porque se la ve acá, en la mielofibrosis primaria. ¿Y qué otra característica tiene esta leucemia? Que esos megacariocitos neoplásicos pueden salir de médula y van a invadir otros órganos y empieza a haber hematopoiesis extramedular, principalmente donde en el hígado. Entonces aparece no solo esta proliferación en médula ósea, sino que también en otros órganos del paciente. Eso lo diferencia de las entidades anteriores. ¿Cuál es la etiopatogenia? Esta patología o esta leucemia aparece también por mutaciones a nivel del gen JAK2, también a nivel del gen CALRL y también a nivel del gen que codifica para el receptor de la trombopoyetina. O sea, son las mismas mutaciones que en la trombocitemia esencial, nada más que acá generan el desarrollo de otro tipo de leucemia. También cuando no están presentes estas mutaciones, se los denomina triple negativo. Pero ¿qué se sabe hoy? Que en estos pacientes que desarrollan mielofibrosis primaria, si bien están estas mutaciones presentes, en estos pacientes se ha encontrado otro tipo de mutaciones. Entonces, eso es lo que se creería que combina la aparición de estas mutaciones que se han detectado
nuevas, es lo que hace que se desarrolle o se evolucione hacia una mielofibrosis primaria, porque son las mismas mutaciones que para la trombocitemia esencial, las más principales que aparecen en esta patología. ¿Cuál es la teoría, el modelo que explica la mielofibrosis? El modelo que explica la aparición de esta patología es que la presencia de alguna de estas mutaciones asociada a alguna de estas otras va a generar la aparición de megacariocitos neoplásicos. Son megacariocitos totalmente anormales y que eso hace que en médula ósea mueran. Hay un aborto, o sea, una muerte celular de estos megacariocitos. Algunos siguen, ¿sí? Pueden generar las plaquetas, pero hay un número que muere. ¿Y qué pasa con esos megacariocitos? Tienen los gránulos que después van a formar parte de las plaquetas. ¿Y qué hay dentro de esos gránulos? Hay factores de crecimiento. Por un lado tenemos el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, ¿sí? Y el factor de crecimiento beta transformante. ¿Qué hacen estos factores de crecimiento? Estos factores de crecimiento están dentro de los gránulos de las plaquetas normales y obviamente están dentro de los gránulos de estos megacariocitos. Estos factores de crecimiento fisiológicamente los van a liberar las plaquetas cuando nos tengamos alguna lesión en la tejido. Pero ¿qué pasa cuando se liberan en médula? Hay, por un lado, estimulación de los fibroblastos. Y también, por otro lado, hay estimulación de los osteoblastos. Entonces, como hay estimulación de los fibroblastos, y los fibroblastos son las que sintetizan las fibras de colágeno y de reticulina, entonces esto generaría que en esta patología además empiece esa estimulación, ese crecimiento de las fibras en médula y lleve a una mielofibrosis. Y se ha visto que estos factores en médula estimulan a los osteoblastos. Entonces hay un crecimiento celular con formación de hueso nuevo, ¿no? Y formación de matriz celular. Entonces eso también generaría una afectación en lo que es la estructura del hueso y llevaría a una osteoclorosis, que así se define. Entonces, eso sería lo que provocaría la fibrosis y también terminaría afectando el tejido óseo. Y por otro lado, también se libera un factor de crecimiento endotelial vascular que propicia la angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos. Entonces, todo esto termina alterando la estructura de la médula. No solo hay proliferación de megacariocitos neoplásicos, sino que también hay una alteración estructural normal de la médula. Y por otro lado, se define que estos megacariocitos son los que salen a circulación y colonizan vaso e hígado. Entonces aparece la hematopoiesis extrema. Eso sería el mecanismo por el cual se explica, es un modelo que explica por qué aparece esta patología con fibrosis. Esta patología tiene dos fases, una fase inicial o prefibrótica, que es cuando se inicia la patología, se inicia la proliferación de los megacariocitos en médula ósea. Y se denomina prefibrótica porque todavía este crecimiento de fibras no es tan importante, ¿no? Es mínimo. Entonces lo que hay solamente es un aumento de la línea megacariocítica que sustrae deprimento de la línea eritrocítica. Y en esta fase inicial o prefibrótica, generalmente los pacientes no tienen síntomas, lo único que pueden tener es sintomatología de una anemia, lo único. Y cuando le hacemos el hemograma, lo que pueden presentar, lo que se puede observar, es que sí tienen la hemoglobina disminuida, el hematocrito disminuido, los índices son normales, y puede haber un ligero aumento de los glóbulos blancos y un ligero aumento de las plaquetas. Pero lo más
lo que más se ve a nivel periférico en esta fase inicial o prefibrótica es la anemia. Entonces, generalmente a estos pacientes se los empieza a estudiar para ver la anemia. ¿Y qué anemia vamos a estudiar? Y bueno, las más frecuentes. Se hace el perfil del hierro, se hace el perfil de las vitaminas, ¿sí? Y todo esto está normal. O sea, en estos pacientes está totalmente normal y no responden a los tratamientos ni de hierro ni de vitaminas, que son las anemias más comunes por déficit nutricional. Pero ya está la patología desarrollándose. Si en este momento se logra hacer una biopsia de médula ósea, lo que van a ver ustedes es el aumento de los megatariocitos en médula ósea, pero todavía no hay fibrosis. Como en esta fase los pacientes son asintomáticos o pueden tener ligeros síntomas de anemia, generalmente es muy difícil detectarlos acá si son asintomáticos. Se los puede detectar por una anemia y por ahí tarda mucho tiempo en llegar al diagnóstico porque el diagnóstico se empieza para ver la anemia, no se sospecha de una leucemia. Realmente los pacientes evolucionan ahí donde sí se evidencia la patología, que es la fase fibrótica, en donde acá ya tenemos una proliferación de los megatariocitos, ya hay proliferación de fibras en médula ósea y ya aparece la hematoparesis extramedular, principalmente a nivel del hígado. Entonces acá tenemos anemia, ya la anemia se sostiene, aparece la organomegalia, la hepatomegalia principalmente, también puede aparecer esplenomegalia, y acá, como ya tenemos una fibrosis medular, si bien hay una proliferación de megacariosis en médula ósea, al aumentar las fibras, las líneas celulares van disminuyendo. Por el aumento de las fibras en médula se va alterando la arquitectura y todo ese tejido hematopoyético normal o neoplásico va disminuyendo. Entonces el paciente entra en un estado en donde la anemia se sostiene, los glóbulos blancos disminuyen y las plaquetas disminuyen, pero es por la fibrosis medular. Entonces, ¿qué van a ver ustedes en sangre periférica? Empiezan a aparecer como la producción de las líneas celulares está disminuida por esa fibrosis, empiezan a aparecer elementos inmaduros. ¿Qué elementos inmaduros empiezan a aparecer? Y bueno, de la serie granulocítica empiezan a aparecer metamenocitos, mielocitos, neutrófilos encallados, básicamente de la serie neutrófila. En cuanto a la anemia, en estos pacientes la anemia puede ser severa, moderada o severa. Aparecen eritroblastos en sangre periférica. Aparece también una anisocitosis y una poiquilocitosis muy marcada. Pueden aparecer macrocitos, microcitos, nodulocitos. Y en la poiquilocitosis, característica de esta patología es que la forma que prevalece son los dacriocitos. Y también aparecen alteraciones morfológicas en las plaquetas. Pueden aparecer plaquetas gigantes, plaquetas desgranuladas, incluso se ha visto plaquetas con vacuolas. En esta patología, cuando vemos estas granulocitos inmaduros asociados a los eritroblastos, se suele hablar de que el paciente tiene un síndrome leucoeritroblástico. No es exclusivo de la mielofibrosis primaria este síndrome leucoeritroblástico, pero sí es muy característico de la fase fibrótica. Ahora, la anemia suele ser severa, primero porque está relacionada a la disminución de la eritropoyesis en médula por la fibrosis y también la hematopoyesis que se empieza a desarrollar en médula es ineficaz. Entonces, ¿qué sucede? Que estos glóbulos rojos que salen no salen con la maduración normal, entonces son un poquito más lábiles en sangre periférica y pueden producir una hemólisis. Entonces, aumenta la LDH. Y además, la mielofibrosis está asociada a procesos de autoinmunidad. Los pacientes con mielofibrosis
pueden desarrollar o pueden aparecer autoanticuerpos. Pueden aparecer autoanticuerpos. O sea, todavía no se desconoce cuál sería la asociación, pero en la mielofibrosis puede aparecer autoanticuerpos. ¿Y qué autoanticuerpos pueden aparecer contra los glóbulos rojos? Entonces, ahí les va a dar la prueba de Coombs positiva. Entonces, en estos pacientes con mielofibrosis, lo que se hace es no solo determinar la hemoglobina y el hematocrito para ver el grado de anemia, sino que se evalúa los niveles de LDH para ver si hay hemólisis y se realiza la prueba de Coombs porque la anemia en esta patología se la define como multifactorial. Hay una disminución de la eritropoiesis en médula ósea, hay una eritropoiesis ineficaz por la modificación de la arquitectura y hay autoinmunidad. Todo eso hace que los pacientes tengan una anemia tirando severa, ¿no? Moderada o más bien severa, ¿sí? Y cuando se hace el estudio de la médula ósea, generalmente en estos pacientes el aspirado no se puede hacer, entonces sí o sí hay que hacer una punción. Y acá lo que se va a ver, generalmente el diagnóstico se hace acá en la fase fibrótica, lo que se ve es el gran aumento de las fibras. Hay megacariocitos en médula ósea, pero hay una médula totalmente fibrótica y cuando se ve el hueso, se ve que el tejido óseo también está modificado estructuralmente. Todo esto es característico de esta patología. La fibrosis acompañada de la alteración también de la arquitectura del hueso. Para diagnosticarla, también la OMS ha definido los criterios en el 2016 y hasta ahora no se han modificado. Tenemos los criterios mayores, en donde la OMS define que para diagnosticarla, la biopsia tiene que haber proliferación de megacariocitos acompañada de fibrosis. Cosa que esta fibrosis, ¿se acuerdan que para las anteriores la OMS decía no tiene que haber fibrosis para diagnosticar, por ejemplo, una trombocitemia esencial? Acá, para diagnosticar una mielofibrosis, tiene que haber proliferación de megacariocitos y fibrosis en médula ósea. Además, tenemos que descartar cualquier otro síndrome mieloproliferativo crónico, una leucemia mieloide crónica, una trombocitosis esencial, una policitemia vera. Demostrar ese criterio, demostrar cualquiera de las mutaciones relacionadas con la patología, ¿sí? La mutación a nivel del gen JAK2, del CALR o del MPL, que codifica para el receptor de la trombopoyetina. Y para su diagnóstico se requiere que se cumplan los 3 criterios y que por lo menos esté la presencia de uno de los criterios menores. Un criterio menor, al menos uno de estos. Una anemia que no sea o sea, una anemia que no se deba a otras causas que de las anemias que ya hemos visto anteriormente. Que el paciente tenga una leucocitosis y que no haya ningún proceso infeccioso. Que haya organomegalia, ¿no? Que haya aumento de la LDH y también que descartar cualquier proceso que genere una trombocitosis, sobre todo si estamos acá en la fase inicial o prefibrótica. Y a estos pacientes, aparte de tener la leucemia, aparte de que le pueden aparecer procesos autoinmunes, también como hay invasión de lo que es el hígado, de esa hematopoiesis extramedular, también estos pacientes tienen alteraciones de la función hepática, acá en la fase fibrótica. También tienen afectado la función del hígado. Entonces, también a estos pacientes hay que hacer la evaluación de su función hepática, que ya la vamos a ver en otras unidades, pero básicamente yo creo que ustedes deben saber, se puede utilizar la bilirrubina, las transaminasas y algunos marcadores para ver cómo está la función de ese paciente.
Son pacientes bastante complicados porque tienen patologías asociadas que agravan la leucemia. Esta leucemia es de las que menor un pronóstico más desfavorable tiene. Generalmente tienen un promedio de vida de entre 4 y 7, 8 años, ¿no? Es la peor de todas en cuanto a pronóstico, ¿sí? Entonces, hasta acá vimos estas 4, que son las que se conocen desde hace mucho tiempo y están estudiadas, digamos, ha dado sus criterios. Y después ahora vamos a ver las últimas 2 que nos quedan, que son las más nuevitas, que la OMS las ha definido en el 2016 y las ha revisado en el 2022. Estas son las más nuevas y que tienen una frecuencia a nivel de la población muy baja. Las otras 4 son dentro de las otras 4 son más frecuentes, y dentro de las 4 la leucemia amiloide crónica es la más frecuente. Estas 2 que vamos a ver tienen mucho menor frecuencia, son mucho más raras y son más nuevas. La quinta entidad es la leucemia neutrofílica crónica. Se llama así esta entidad porque cursa con una leucocitosis a nivel de sangre periférica, pero que se acompaña exclusivamente de neutrofilia. Diferencia de la amiloide crónica, acá no hay ni eosinofilia ni vasofilia. Y eso se ve eso está a nivel de sangre, de médula ósea. Hay también un aumento de la serie granulocítica a expensas de los neutrófilos. Se ve en pacientes también mayores y se suele acompañar de órgano megálico. Esta es muy nuevita. ¿Qué característica tiene? Por el momento, lo que se sabe es que el 80% de los pacientes que desarrollan la leucemia neutrofílica crónica tienen mutaciones a nivel de un gen, que tienen las siglas, pero es un gen que codifica para el receptor del factor de crecimiento granulocítico. Entonces, al estar afectado este receptor, eso es lo que explicaría la proliferación de los granulocitos y específicamente de los neutrófilos. Y hoy se lo considera como un marcador para el diagnóstico. ¿Qué vamos a ver nosotros en este tipo de pacientes, en la leucemia neutrofílica crónica? En sangre periférica van a ver leucocitosis que se acompaña de neutrofilia. Hay una neutrofilia muy elevada. Cuando hacen la fórmula relativa es más del 80%. Y suelen aparecer elementos inmaduros como metamielocitos, mielocitos, pero que no superan el 10% y que son específicamente de la serie neutrófila. Esa es la primera diferencia con la mieloide crónica. En la mieloide crónica aparecen de los dedos y de los vasos también. Acá solamente está aumentada la serie neutrófila. Pueden aparecer blastos, sí, hasta un 1% de blastos. Y es rara, por eso el diagnóstico, la OMS lo revisó ahora en el 2022, que es lo que yo les puse. Para llegar al diagnóstico, primero la OMS define que hay que tener un recuento de glóbulos blancos en sangre periférica que superen los 13.000 por milímetro cúbico y que sea persistente, ¿sí? Y que obviamente hay que descartar cualquier proceso que pueda llevar a una leucocitosis. Además, los neutrófilos segmentados más los neutrófilos callados, en banda o callados, es lo mismo, tienen que representar la suma de los dos más del 80% de los glóbulos blancos en sangre periférica. No tiene que haber alteraciones morfológicas. Los neutrófilos tienen que ser totalmente normales. Y si hay células indiferenciadas, por ejemplo,
promielocitos, mielocitos, metamielocitos, estos no deben, o sea, deben ser menor al 10% en sangre periférica. ¿Mm? Ese es un primer criterio. Segundo criterio, hay que hacer la evaluación de médula ósea. La médula ósea tiene que ser hipercelular, específicamente de la serie granulocítica y sin ningún tipo de alteración morfológica. El tercer criterio, evidenciar la presencia del gen, la mutación del gen que codifica para este factor de crecimiento. El cuarto criterio es descartar cualquier otra leucemia mieloproliferativa crónica, específicamente la leucemia mieloide crónica. Y como quinto criterio, en el caso de que el gen nos dé la mutación para este gen D negativo, que haya un nivel de glóbulos blancos por arriba de 25.000, que sea persistente y que se descarte cualquier proceso benigno que pueda llevar al aumento o a la aparición de la leucocitosis. Esos son los criterios que tiene la OMS. Es rara, obviamente esta leucemia se diagnostica en primera instancia descartando todas las demás. Cuando yo se descarto todas las otras que pueden cursar con leucocitosis y aumento de granulocitos, que es la leucemia mieloide crónica la principal, entonces recién se va a ver si no puede ser esta entidad. Y la otra que nos queda, la última, es la leucemia eosinofílica crónica, que acá, como su nombre lo indica, hay una proliferación de la línea eosinófila. ¿Y qué complicación tiene esta leucemia? Que estos eosinófilos pueden infiltrar tejido y van a infiltrar órganos importantes. Pueden llegar, o sea, estas células neoplásicas, que son de tipo eosinófilo, salen a circulación, están aumentados en circulación, pero tienen poder infiltrativo y van a infiltrar a órganos importantes. Pueden infiltrar miocardio, pueden infiltrar pulmón, sistema nervioso, tracto gastrointestinal. Entonces, en estos pacientes es un cuadro en donde, además de tener la leucemia, tenemos afectación de otros órganos a nivel del organismo. ¿Qué es lo que considera la OMS para que nosotros podamos diagnosticar? La leucemia eosinofílica crónica se va a diagnosticar cuando tengamos un aumento de eosinófilos en sangre periférica que supere a 1.5 por 10 a la 9, o sea, 1500 eosinófilos por litro según la fórmula absoluta, o sea, mayor al 10% según la fórmula relativa. Además, obviamente, hay que descartar cualquier proceso que genere una eosinofilia reactiva, como por ejemplo parasitosis, alergias en los pacientes. Los blastos en médula ósea se hace un hemograma, los blastos no deben superar el 20%, ¿no? Y se debe descartar cualquier leucemia mieloblástica. Por eso vimos leucemias mieloblásticas que cursan con, por ejemplo, la translocación o la inversión del cromosoma 16, cursan con eosinofilia. Es atípica, pero bueno, hay que descartar una leucemia aguda. También hay que descartar todas las otras leucemias mieloproliferativas, descartar, por ejemplo, la leucemia mieloide crónica. Y también descartar, esto yo se los traduzco, dice, no cumplir con los criterios de... Se me corrió. Yo puse esto nuevito sobre lo que ya tenía, por eso se me corre. Descartar, por ejemplo, la presencia de síndromes mielodisplásicos, ¿no? Leucemia mielomonocítica crónica es un síndrome mielodisplásico, ¿sí? Además, en médula ósea tiene que haber un aumento de los eosinófilos, ¿no? Y se puede hacer alguna
estudios citogenéticos para evidenciar alguna mutación, pero en general no hay, hasta ahora no hay ninguna mutación definida para este tipo de patología. Dentro de estas últimas dos, al ser las más nuevas, no hay unos tratamientos tan desarrollados. La leucemia neutrofílica crónica, según las guías clínicas que yo leí, que son las nuevas del 2022, si bien se puede hacer el tratamiento con fármacos que se utilizan para otras leucemias, no hay buena respuesta para el paciente y por lo menos hasta ahora lo único que se puede hacer es un trasplante, ¿no?, de médula ósea. Y que no todos los pacientes pueden ir a un trasplante de médula ósea. Y en el caso de la leucemia eosinofílica crónica, esta es una entidad la más grave de todas porque primero que no hay un tratamiento todavía desarrollado, infiltra órganos importantes y generalmente son pacientes que tienen una sobrevida máxima de 7 meses en la actualidad. Son las dos más nuevitas y son de las que menos se conoce y de las que menos todavía está desarrollado el tratamiento, a diferencia de las otras 4 anteriores, ¿no? Y aquí, para finalizar y terminar, les puse como estos cuadritos, yo los encontré en un libro y se los puse así como para que les quede de resumen de todos los síndromes mieloproliferativos crónicos. Espero que les ayude para el estudio, o que lo tengan de resumen. Bueno, ¿se me cansaron un poquito? Yo voy a tomar agua. Más o menos. ¿Fue mucho? Sí. Sí, sí, son muchos. Bueno, estos son muchos. Después, la semana que viene, lo que pasa que tiene, salvo la leucemia amiloide crónica, las otras tienen muchos criterios diagnósticos donde hay que ir descartando otras patologías para recién poder diagnosticar. Pero bueno, así es, así están definidos y así se diagnostican y así nos tenemos que manejar en la clínica. Bueno, espero que al estar en la casa hayan estado más cómodos. Bueno, y con esto terminamos, chicos, por lo menos los mieloproliferativos crónicos. El martes que viene vamos a seguir con la unidad 7, que son los linfoproliferativos crónicos. Y ahí vamos a continuar, y yo ya les voy a subir el Power para que ya lo tengan. Este ya lo tiene, así que por eso no hay problema. Bueno, chicos, si no hay dudas, el que quiera ya se puede desconectar y se va a descansar. Bueno, gracias, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Nos vemos, chicos, que estén bien. Chao, profe.